Acá grabar. Listo, grabando. Okay. Permítanme, yo lo muestro. Les voy a mostrar un elemento acá. Vale. Vamos a ver esta parte acá. Ok. Voy acá con el cráneo. Okay. Estoy abriendo unos archivos acá en Photoshop para que veamos una cuestión, ya que estamos con uno de los personajes. Voy a incorporar este acá también. Ok, permítanme un momento. Vamos acá, esta chica. Ok. Y generemos también, para que miren, una parte que también me parece chévere que pueden utilizar. Voy acá a compartir pantalla. Compartir pantalla. Photoshop. Compartir. Listo. Están viendo todos mi pantalla en Photoshop, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Vale, gracias. Entonces, hacemos por acá. Si ustedes revisan y verifican, nosotros aquí estamos estableciendo un personaje a través del canon de las cabezas, ¿sí? Entonces, como yo les mencionaba antes, ustedes, tenemos esto, los 4, ¿okay? Listo. Si ustedes establecen que la medida de la primera cabeza, ¿sí?, es este elemento, y ahorita vamos a ver cómo se estructura una cabeza también, ¿sí? Entonces, asimismo, este espacio va a ser el elemento de la distancia para crear los demás prototipos. Entonces, hablamos de que la primera cabeza empieza desde este punto, desde la corona del personaje que queramos crear, y termina en la parte del mentón, ¿sí? Si yo multiplico este espacio como lo estaba haciendo Camilo en Illustrator, podemos visualizar que esta parte va en la zona de los pectorales, ¿sí? Aquí donde yo empiezo a manejar los pectorales, tengo este elemento, ¿sí?, que me permite saber cuál es la distancia que sigue. Y si yo establezco la mitad, que viene siendo por aquí, del espacio, me encuentro que es donde empiezan las articulaciones, ¿sí? Porque si ustedes ven, nosotros, como seres humanos, seamos hombres o mujeres, hay unos huesos que por más músculo que tengamos siempre se nos van a notar, ¿sí? Por ejemplo, la clavícula, que podemos previsualizar, ¿sí? Si ustedes se tocan la parte de la clavícula, ustedes van a sentir el huesito ahí, ¿sí? Y si ustedes establecen la mitad de esto, podemos evidenciar que las clavículas hacen parte de esa mitad entre esta cabeza, ¿sí? Si yo establezco otra cabeza hacia abajo, tengo espacio que me voy a encontrar hasta la zona del ombligo, ¿sí? Entonces digamos que aquí, por ejemplo, lo manejo un poquito más abajo. Por lo general, como yo le decía antes, digamos que el estándar somos 7 cabezas y medio, pero digamos que esas cabezas se pueden modificar dependiendo de lo que uno quiera. Si uno quiere un personaje heroico, pues lo puede extender a 9 cabezas. Si quiere un personaje un poquito más idealista, pues lo deja en 8 cabezas, ¿sí? Digamos que uno ya conociendo como la estructura base, ya puede modificarla teniendo en cuenta ciertos elementos. Si ustedes se dan cuenta, yo hablo que de aquí también está el ombligo, pero también podemos ver que es donde están las articulaciones del codo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo yo voy a saber que mi elemento, por ejemplo, el brazo, cuando lo tengo así, pues me va a dar esa distancia? Pero ¿cómo sé cuando el elemento, por ejemplo, vaya a esta parte? ¿Cómo hago? Simplemente se crea una circunferencia del elemento, perdónenme los trazos todos chonetos, ¿sí? Ubiquen en ese radio, ¿sí?, cómo es el movimiento de este brazo, porque
recuerden que el eje es la parte acá de la articulación del hombro, ¿sí? Si ustedes tocan la parte superior del hombro, van a sentir aquí como una especie de huequito, y es que en ese huequito nosotros como personas no tenemos músculo, porque hace parte de la clavícula, y esa parte se une atrás en la escápula, ¿vale? Entonces, aquí genera el punto del hombro, y aquí tenemos la articulación del hombro, ¿listo? Si ustedes pueden ver, y seguimos hacia la parte de abajo, encontramos que tenemos la segunda distribución en la parte de la ingle, y generalmente donde empiezan las articulaciones, ¿sí? De la parte de las piernas, pero no es precisamente aquí. También si ustedes, por ejemplo, a través del tacto, perciben en las zonas de las caderas, aquí donde tenemos el elemento, más o menos por aquí, que esto hace parte de la cresta ilíaca que tenemos nosotros las personas, la zona pélvica, ¿sí? En este punto ustedes van a sentir como un huesito, si se tocan aquí van a sentir un huesito. Ahí es donde tenemos formada la articulación, donde se une la pierna, ¿sí? Entonces digamos que aquí nos lo muestra como una base de estructura a través de figuras geométricas que nos permiten nos facilitan la creación de ese personaje, ¿sí? Entonces, yo establezco que en ese punto es mi cuarta cabeza. Si ustedes van más hacia abajo, podemos ver que establece en la mitad de las piernas la otra cabeza, la quinta cabeza. La sexta cabeza termina en las articulaciones de la rodilla. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, todos los estudios que ha hecho Da Vinci, porque pues, recuerden que Da Vinci ha sido ilustrador, ha sido escultor, ha sido científico, ha sido matemático, bueno, cantidad de elementos que le puedan hacer. Y él a través de la ilustración realizaba sus investigaciones científicas, ¿sí? Entonces él pudo establecer que nosotros como humanos digamos que tenemos una coherencia en la construcción de nuestros cuerpos, que se puede basar en la creación de estas cabezas. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos nuestra cabeza acá. Por ejemplo, aquí ¿cuántas cabezas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cabezas me está planteando este personaje. Y cuando yo hablo personaje idealista, por lo general lo utilizan para cuando se habla de animaciones, por ejemplo, para el estilo anime, cuando se habla de animaciones para más que todo para la moda, por ejemplo, se utilizan mucho estos personajes de 9 cabezas, ¿sí? Y además los heroicos, pues que ya obviamente se le agrega una masa muscular un poco más definida, pues se tiene claro cuáles son como los cánones que se pueden utilizar. Entonces podemos ver que acá en la parte de la pantorrilla, ¿sí? Terminando la pantorrilla, tenemos la octava cabeza. Si ustedes revisan, digamos, hacen el estudio de su cuerpo, ¿sí? La pantorrilla, para las personas que no ilustramos, porque yo tampoco ilustro, podemos ver que la pantorrilla tiene este elemento, ¿sí? Que es de los gemelos, que si lo vemos por la parte de atrás es como una cuestión así, pero acá también se eleva. Aquí no está demarcado, pero acá también se eleva. Y crea estas diagonales, ¿sí? Que nos permiten entender después cómo estructurar, por ejemplo, la pantorrilla. Lo mismo que aquí, digamos que aquí nos evidencia, hacemos un poquito acá, este músculo que tenemos nosotros acá en la pierna, ¿sí? Es una cuestión así, un poquito más salida. Este músculo también nos genera una diagonal, ¿sí? En el elemento que estamos viendo. Y si yo establezco otra diagonal, podemos ver que estas dos líneas, por ejemplo, son paralelas. Y eso nos sirve para la construcción de nuestros personajes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo este personaje de 9 cabezas, pero yo cómo sé, por ejemplo, si yo estoy hablando que la distribución de una cabeza, yo la estructuro de esta forma, ¿cómo sé que está correctamente? Acá tenemos un cráneo, ¿sí? Voy a ampliar la información. Entonces nosotros estamos estableciendo que este cráneo, si yo lo establezco, voy a hacer un poquito más grande. En un momento, hago el pincel más grande. Acá está el mentón. Estoy estableciendo que esto, ¿sí? Es la distancia que yo voy a tener. ¿Y qué pasa?
que si ustedes vieron esta línea que pasa acá por el maxilar inferior, es la mitad del cráneo, ¿sí? Así digamos que acá se vea un poquito más sobresalido, es porque nosotros acá tenemos más piel y el elemento del cuello empezaría en esta parte. ¿Cómo sé que en esta parte? Porque si yo llego y establezco esto como un cuadrado, ¿sí? Me voy a dar cuenta que esta es la mitad verticalmente y la mitad horizontalmente, ¿sí? Es en el orificio de la oreja, ¿sí? Entonces, el orificio que lleva al tímpano y al tambor y toda esta cuestión del oído es donde podemos establecer nuestra oreja. Entonces, si ustedes ven, esto por ejemplo es un cuadrado, ¿sí? Y a través de ese cuadrado yo puedo establecer mi personaje, ¿sí? Listo, entonces resulta que aquí yo ya tengo mi base de mi cuadrado. ¿Qué hago? Muchas personas lo que hacen es que generan una curva. Chicos, ¿ustedes me escuchan bien? Que esto acá está lloviendo bastante duro, no sé si me están escuchando todo. Perfecto, perfecto. Sí, Vale, señor. vale, bien. Entonces, mucha gente lo que hace, perdón, dicen, sí, sí, señor, vale. Listo. Mucha gente lo que hace es que para establecer la cabeza dibuja un círculo total y resulta que nosotros no tenemos la cabeza en un círculo total. Si ustedes ven, este espacio es vacío, ¿sí? Ese espacio es vacío. Entonces, ¿cómo establecemos la cabeza? La cabeza, si ustedes lo ven lateralmente, es un elemento que más bien parece un óvalo, ¿sí? Y tiene como una especie de inclinación hacia acá, ¿sí? Entonces yo puedo mirar que este cráneo lo puedo constituir a través de un óvalo, ¿sí? Y que este elemento que yo estoy delimitando, que es la parte central, también me está haciendo que este hueso que vemos acá, pues tenga la misma altura. Aquí de pronto no se detalla muy bien, pero tiene la misma altura que esta parte y que esta parte de la nariz. Aquí por la fotografía, digamos que tenemos como un ángulo un poquito más alzado, pero si ustedes lo ven lateralmente, aquí termina la nariz, aquí termina la cavidad del ojo, ¿sí? Y acá inicia con este huesito. ¿Para qué nos sirve eso? Primero para determinar que si ustedes se tocan la mitad de la nariz, ustedes van a sentir ese hueso y después vamos a tener la terminación de los cartílagos, ¿sí? Para ya poder unificar la nariz. ¿Listo? Entonces, mucha gente, por ejemplo, la mayoría de personas que se operan este huesito, porque por lo general siempre viene así con una protuberancia, entonces lo que hacen es que lo mochan y queda un poquito más fluida la nariz. ¿Vale? Si por ejemplo seguimos detallando, nos damos cuenta que este elemento es igual al espacio de la nariz, viene por la misma línea. Y lo mismo se establece para la oreja, ¿sí? Entonces yo ya sé que mi nariz y mi oreja tienen que estar a la misma altura. También lo podemos ver acá de frente, establezco este punto de acá que es el maxilar superior, ¿sí? Y puedo ver que tienen la misma distribución. Si yo, por ejemplo, divido este cuadro en 3 partes, ¿sí? Entonces tenemos que estamos estableciendo que el primer punto va a ser para la boca, donde tenemos determinada la boca, ¿sí? El segundo punto, donde va a terminar la nariz, y el tercer punto, donde inicia la nariz y la fase de las órbitas oculares, ¿listo? Entonces, si yo hago lo mismo, algo parecido, con esta parte, ¿sí? La divido en 3, aquí le estamos haciendo un poquito el ojo, hay que hacerlo un poquito más delicado. Entonces yo puedo determinar que la altura que también tiene acá en la parte del ojo va a ser la misma altura para mi oreja. Entonces yo ya empiezo a determinar cuáles son las estructuras que puedo llegar a realizar para empezar con la construcción de ese cráneo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿yo cómo hago con una estructura? Empiezo a través de este cuadrado, más o menos diferencio cuáles son los puntos de interés y después a través de las figuras geométricas, entonces ya tengo mi óvalo, después entonces comienzo simplemente a generar cuáles son esos espacios que después me van a servir, ¿sí? Lo mismo entonces, por ejemplo, si yo establezco que la línea de la mitad la tengo por acá, en esta parte donde termina el cráneo es donde va a empezar el cuello,
¿sí? Para poder desarrollar nuestro personaje. Recuerden que en la parte de acá nosotros tenemos un elemento pues que mucha gente le dice que es como la papada, ¿sí? Y aquí ya empieza a desarrollarse también el cuello. Entonces recordemos que acá en este huesito es donde se ubican los trapecios, ¿sí? Que son lo que evidenciamos en las personas. Entonces tenemos una estructura de cráneo que dependiendo de la estructura que yo maneje acá, ya entonces puedo determinar cómo la puedo desarrollar en esta parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las proporciones que se pueden utilizar y para visualizar en qué parte va a terminar cada una de mis ilustraciones que yo vaya a desarrollar. Entonces, por ejemplo, tenemos los modelos que son de 7 a 8 cabezas, tenemos las personas por lo general normales que son, bueno, aquí la pone de 6 a 7, pero lo general es 7 y media, tenemos los niños, los adolescentes y los niños, ¿sí? Y ya la versión heroica. Yo aquí tengo un personaje, ¿sí? Que este es un personaje modelado que me permite también identificar en cuántas cabezas está relacionado. Entonces, por ejemplo, aquí obviamente hay el ángulo de la cámara, tiene una perspectiva un poquito alta, entonces vamos a tratar de diferenciar cuántas cabezas tiene, ¿listo? Entonces voy a hacer un poquito más pequeño mi pincel. 4, voy a multiplicar esto. Entonces me puedo ir dando cuenta que va cumpliendo hasta ahora con el patrón que podemos que hemos ido revisando, ¿vale? También, entonces, aquí por ejemplo ya hay un desfase, ¿sí? Si ubican un poquito más la parte del ombligo, vamos acá, empezamos a ver los puntos de la articulación, lo que mencionamos antes, ¿sí? Aquí en la cresta ilíaca, podemos verla acá, ¿listo? Vamos a hacer así, permítanme llevar un momento acá, y vamos estableciendo los puntos que podemos visualizar. Miren, por ejemplo, cómo termina la mitad acá en los puntos de la articulación, ¿sí? Hacia acá, termina en la parte de las pantorrillas, termina la articulación de los tobillos y tendríamos ya otra cabeza y media para la parte de los pies. Entonces, ¿cuántas cabezas tendrá este personaje? Vamos a mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y media cabezas tiene este personaje. ¿Vale? ¿Qué es lo que se recomienda? Si por ejemplo acá tenemos una versión femenina, vamos a mirar cuántas cabezas tiene este personaje. Vamos a establecer el punto del mentón, punto de la coronilla, ¿sí? Establezco la proporción, mire que va otra vez a la parte de los pechos. Establezco la nueva proporción, mire que la tenemos en el ombligo. Pasamos otra cabeza, está en la zona de la ingle, ¿sí? Establecemos la nueva cabeza. Yo que puedo, por ejemplo, hacer cuando las personas son de 7 cabezas y media, lo que hago es que este fragmento no lo arrastro hasta aquí, sino que lo parto a la mitad, ¿sí? Si yo lo parto aquí a la mitad y creo uno nuevo, me va a dar la cabeza en la articulación, ¿sí? Entonces digamos que esta es otra forma de poder saber cuántas cabezas tiene el personaje. Establezco un nuevo punto y establezco un nuevo punto más los pies que como podemos ver pues están levantados, entonces podemos partir de que es media cabeza. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Aquí tenemos media, 5, 6, 7 cabezas, que es si estuviera con los pies en apoyo, y esta media que ya hemos mencionado. Entonces, por ejemplo, esta chica cumple con la proporción normalmente estándar que se maneja, que son de 7 cabezas y media. Listo, ¿qué pasa? Ustedes ya al definir y al saber dónde pueden ubicar sus elementos, entonces ya viene cómo manejar las líneas de acción, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que mi personaje tenga una pose dinámica, entonces yo establezco una pose que me permita darle la personalidad al personaje, ¿listo? Entonces, si yo por ejemplo, no consigo la pose que yo quiero darle a mi personaje,
pues simplemente me utilizo como modelo, me tomo una fotografía, llego acá, pico el candadito, le bajo un poquito la opacidad a esto, tanto, aquí, permítanme un momento, creo que alguien se está tratando de venir. Vale. Le quito un poquito la opacidad, ¿listo? Y entonces voy a trabajar sobre este personaje. ¿Cómo trabajo? Vamos primero a mirar la parte de la construcción del cráneo, ¿sí? Como lo habíamos mencionado antes, a través de las figuras geométricas que podemos determinar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Poder establecer las estructuras. Entonces, yo sé que aquí tengo mi cráneo, voy a establecer mi cuello, ¿sí? Entonces, en este punto, voy a revisar los puntos de articulación, que como lo mencionamos antes, son los puntos de articulación que yo les iba indicando que, por ejemplo, a través de la clavícula llegamos al punto de la articulación del hombro, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo unir esta parte acá, ¿sí? Puedo, en esta parte, puedo hacer como si fuera la caja torácica, ¿sí? Si ustedes ven, acá tenemos los costillares, pues establezco la caja torácica, ¿sí? De esta forma. Establezco también la columna vertebral, cómo se va desarrollando, ¿sí? Y recuerden que nosotros hablamos de la zona pélvica, si lo podemos ver, es más o menos en un punto así. Nosotros hablamos de que en esta parte, ¿sí? Están las articulaciones, entonces yo, por ejemplo, aquí puedo crear un elemento que me permita determinar que esta es la zona pélvica de mi personaje, ¿sí? Después, entonces, yo ya empiezo a mirar los puntos de las articulaciones, tengo esta articulación, tengo esta, y empiezo a unir, ¿sí? Cómo podrían fusionarse esos puntos de articulación. ¿Para qué? Ahorita lo vamos a ver. Yo establezco mi nuevo punto de articulación, ¿sí? Y ahora, entonces, simplemente voy aquí a encuadrar, ¿sí? Que esto va a ser un pie. Establezco mi nuevo punto de articulación, lo llevo acá, lo uno, ¿sí? Establezco mi punto de articulación, lo llevo acá, lo uno, y establezco una estructura que me permita desarrollar la planta del pie. ¿Listo? Y lo mismo para las articulaciones de los brazos. Entonces, yo sé que aquí queda mi codo, uno este elemento, ¿vale? ¿Está? Uno la muñeca, ¿vale? ¿Está? Y creo el elemento que me va a dar a entender que esto es mi mano. ¿Listo? Nuevamente, encuentro el punto de articulación, que en este caso es el codo, que está en la parte de atrás, uno el brazo. Y yo por lo general trato de que estas líneas no queden tan rectas, sino darle un poquito de curvatura para poder darle un poquito más de dinamismo a la estructura que estoy planteando. ¿Listo? Entonces, establezco aquí mi punto y puedo generar aquí el elemento de la mano. ¿Para qué todo esto? Si yo llego y creo acá una nueva capa, voy a bajar, voy a darle un color blanco. ¿Listo? Si yo llego y apago, resulta que yo ya tengo establecida mi estructura de acuerdo a mi pose dinámica. Entonces, yo lo que puedo hacer es que basándome en esa estructura, ya empiezo a darle los rasgos característicos, ¿sí? A través de las figuras geométricas, ¿sí? Que empezamos a desarrollar. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, vamos dándole volumen a nuestro personaje, vamos dándole una dinámica de pose y vamos encontrando que las estructuras están correctamente con los estándares que deberían estar. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Chicos, permítanme, yo abro pantalla. ¿Me dice todo bien? Excelente, bien. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, digamos que esto es un poquito, por ejemplo, la estructura de ustedes, cómo pueden plantear sus personajes, ¿sí? Para que queden estructuralmente bien constituidos sin la necesidad de que ustedes sean ilustradores
sin la necesidad de que ustedes sepan dibujar, sino que basándonos en las herramientas que tenemos, pues podamos desarrollar nuestros personajes. ¿Listo? Vale, ok, María Fernanda. Listo, chicos. Entonces, digamos que estos son algunos consejos, por ejemplo, para que ustedes puedan desarrollar. Vale, por ejemplo, si los personajes no son de tipo realistas, sino caricaturas. Entonces, por ejemplo, le voy a crear un elemento, voy a blanquear esto. Por lo general, lo que hacen las personas cuando van a manejar, porque recuerden que hay una forma de dibujo que es estilizada, ¿sí? Que la utilizan, por ejemplo, para los personajes de Disney, y hay otra que es un poquito más exagerada. Entonces, por ejemplo, hay personajes que se hacen simplemente con dos cabezas. Entonces, yo tengo aquí mi cabeza, establezco los puntos, ¿sí? Establezco la línea. En esta cabeza me quedó un poquito super choneta, pero me disculparán ahí los errores. Y entonces, si yo estableciera más o menos la misma distribución, debería estar aquí, ¿sí? Entonces encuentro que mi estructura de cuerpo es dos cabezas, pero yo me baso que la mitad va a ser la mitad de esta cabeza. Entonces, a través de los elementos, ¿sí? Otra vez geométricos, pues yo puedo empezar a mirar cómo pueden funcionar los elementos. ¿Sí? Que podemos desarrollar, mire, basándome en las estructuras de los elementos geométricos, cómo podemos desarrollar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la mayoría de las caricaturas lo que hacen es manejar un estándar de dos cabezas. ¿Sí? En otros casos, lo que hacen es dependiendo de cómo quieran que se visualicen sus personajes, pues lo adecúan a cierta cantidad de cabezas o simplemente de estructuras. Entonces ya sabemos que si la mitad es el pelvis, entonces simplemente lo que hacen es que modifican un poquito esta línea central, ¿sí? Que tengo el personaje aquí. Entonces yo voy a modificar un poquito mi personaje, por ejemplo, para que las piernas se le vean más largas. Entonces establezco que este va a ser mi punto de la pelvis, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, genero acá mi círculo de la cabeza. Por ejemplo, cuando estamos hablando de caricatura, pues ya no necesitaríamos tanto la estructura que hemos visto del cráneo, sino que ya empezamos a manejar los elementos un poquito más sencillos, ¿sí? Entonces, establezco que aquí está mi punto, no sé, aquí le agrego, por ejemplo, una orejita, aquí vamos entonces a agregar un cuellito, empezamos, por ejemplo, con elementos del torso. Recuerden siempre que para la parte de caricatura siempre hay que manejar las líneas de acción, que me permiten modificar los elementos, ¿sí? Entonces vamos a quedar acá, así. Entonces, por ejemplo, yo aquí me baso como la estructura más o menos de los personajes cartoon. Y entonces establezco que acá yo tengo los elementos que me van a permitir, aquí por ejemplo la mitad de la rodilla, pues, recuerden lo que vimos hace rato, establezco acá, establezco un poquito acá, ¿sí? Y empiezo a marcar, ¿sí? ¿Cómo serían esos elementos? ¿Sí? Para empezar a desarrollar, ¿vale? Entonces, simplemente, por ejemplo, cuando son las super caricaturas, por lo general se manejan dos cabezas. Cuando ya se quiere algo un poquito más estilizado, pues entonces se empieza a manejar, es a jugar con estos elementos. Entonces yo, por ejemplo, lo puedo hacer que esta parte sea un poquito más elevada para darle más, que las piernas sean un poquito más extensas. Asimismo, entonces puedo bajar este elemento para que el personaje sea una especie de las personas, por ejemplo, que vemos que son súper acuerpadas acá, pero que cuentan con unos pedacitos de piernas, ¿sí? Así que se ven súper corpulentas. Y entonces digamos que, por ejemplo, para los personajes cartoon, ya simplemente es jugar con el elemento de donde queremos que se encuentre el centro de nuestro personaje. ¿Listo? Eso es para la parte de las caricaturas. ¿Vale? ¿Una pregunta? ¿No? Parece que no. Vamos acá. Vale. Listo, chicos. Entonces ya nos quedan 9 minutos. Espero pues que les haya servido esta práctica. Yo tengo una tableta gráfica Wacom, ¿sí?
Permítanme un momento, yo se las muestro. Voy a compartir. Ya está iniciado. ¿Vale? Entonces acá, como pueden ver, yo tengo esta tableta gráfica Wacom, es una Intuos Pro, ¿sí? Pero yo inicié con una tableta Genius. Esta tableta Genius me costó como 125.000, es súper barata y es súper empezar con este mundo de las tabletas digitales que facilitan bastante en la producción multimedia, ¿vale? Dice acá, quisiera compartirles una info en los cursos complementarios del tema. Hay uno que llama ilustración de personajes en medios digitales, es una buena opción para aquellos que desean. Muchas gracias, María Fernanda, por esa información. Listo. Bueno, no sé que tengan otra duda o alguna sugerencia por agregar. Esos son como algunos elementos que me parecen importantes que ustedes tengan para la construcción de sus personajes. ¿Listo? Profe, yo estaba trabajando con GIMP, pero entonces veo que de pronto es mejor empezar a trabajar con Photoshop. Yo también tengo instalado Photoshop. Vale, pues digamos, ¿qué es lo que pasa? O sea, por ejemplo, aquí vimos la estructura, cómo podría funcionar en Photoshop, pero la idea es que ustedes la puedan aplicar en los diferentes programas, ¿sí? Porque esto es estándar. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dedican a la ilustración o les gusta dibujar, pues empiecen a mirar la estructura, puede ser análogamente, inclusive, cogen un papel, un lápiz y dicen, listo, entonces yo tengo aquí estos referentes y vamos a ubicarlos dentro de la estructura ósea de 7 cabezas y media o de 8 o de 9, ¿sí? Entonces, lo que dice lo que decía el instructor Gustavo, no se limiten a la herramienta, porque la herramienta les permite hacer unas cosas, igual que otras herramientas también permiten hacer otras cosas, ¿sí? La idea es que ustedes tengan el conocimiento, puedan aplicarlo y no interesa qué herramientas utilicen, sino que puedan desarrollar su producto, ¿vale? Ok, muchas gracias, profe. Vale, listo. Eduard, Señor. ¿me permite para hacer, para mostrarles algo de las actividades anteriores? Sí, señor, ya puede compartir. Bueno, gracias. Las actividades 6, 7 y 8, ya hay aprendices que las han enviado en su totalidad. Ya han sido evaluadas. Por ejemplo, Juan Carlos me las envió hoy apenas. Lo mismo que Lorena me envió las 7 hoy. Y hay algunos que se encuentran, por ejemplo, no sé, me parece que hay alguien con D. Sí, por aquí a María Fernanda, para que revises. Creo que la parte de el multimedia, del mapa de navegación está bien, pero te faltó el acta de validación, ¿cierto? Correcto. Bueno, más o menos de lo que me acuerdo, porque vuelvo y les repito, pues también tenemos cualquier cantidad de evidencias que nos envían y por ahí más o menos uno se alcanza a acordar. El mapa de navegación, yo voy a mostrarles por acá. ¿Sí lo están viendo ahí, por favor? Sí, señor, sí lo estamos viendo. Este es un mapa de navegación de un video. Es de ustedes, no es sacado ni de internet ni de ninguna parte. Es de uno de los aprendices que se llama Juan Pablo Escárraga. ¿Sí? Mire el mapa de navegación. Muy bien elaborado. Correcto, Juan Pablo. Diga, Lorena. Lorena creo que quería decir gracias, profe, sino que no pudo colocar bien acá la parte de acá arriba. Ah, bueno. Y por ejemplo, hay otro, que es este mapa de navegación, que este me lo envió Camilo Medina.
¿cierto? Es válido también. Es porque está indicando los pasos que se deben de seguir para poder navegar dentro de ese proceso, dentro de ese proyecto que está realizando. Entonces, se han enviado y han enviado varios, correcto, ese es de Camilo Medina, y es válido. Entonces, han cumplido con sus actividades y han entendido perfectamente de qué se trataba un mapa de navegación para poder, cuando se presente a la empresa o al cliente, que el cliente entienda por dónde se va y a dónde puede llegar de acuerdo a la navegación que haga de su proyecto que está realizando de lo que se está presentando. Entonces, hay cientos de formas. Aquí les estoy mostrando 2 que me enviaron, pero hay muchas más que pueden utilizar que sean entendibles para que el cliente pueda darles el visto bueno, y el acta de validación se debe de hacer para cada avance que tengamos del proyecto. Aquí simplemente es un ejercicio, pero cuando estén en la vida real, cuando tengan que hacerlo, tengan los elementos de juicio para que ustedes, en la medida en que vayan avanzando, pues vaya quedando esas constancias de lo que han aprobado las personas que en el futuro los van a contratar. Entonces, no es porque nosotros queramos que ustedes cada vez que hagan algo tengan que hacer un acta de validación. No, es que deben de hacerlo en la vida real y simplemente aquí están haciendo se están guiando para cuando eso suceda. Porque es que las palabras se las lleva el viento, jóvenes, niñas, niños. Las palabras se las lleva el viento. Y lo que está escrito, escrito está. Y de modo de que, no, pero fue que yo le dije a usted que me hiciera tal cosa. Un momentico, vamos al acta. Cuando yo le presenté el acta, usted no me dijo absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, es como blindarse en ustedes de lo que les pueda pasar en el futuro. Y como esto es tan cambiante, entonces de pronto al cliente vio por allá otra vaina diferente y entonces, no, es que yo quiero que me haga esta otra cosa, cuando ya vamos avanzados dentro del proyecto. Entonces, acuérdense de la propuesta y contrapropuesta. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que entrar a manejar toda esa parte documental que les hemos ido dando para tener cómo respaldarse. Listo, usted quiere que le haga eso, pero eso significa más tiempo, eso significa otros recursos, eso significa otro dinero, eso significa otra cantidad de cosas. Entonces, simplemente es para eso, para que se blinden cuando tengan que realizar en la vida real esto. Para los que me han enviado,